Hola, yo soy Mariana Villarreal, soy maestra en estudios culturales. La iconografía de Paquimé es una manifestación cultural que fue elaborada en vasijas a través de las personas que pertenecieron a la cultura que anteriormente estuvo en lo que hoy conocemos como la zona arqueológica de Paquimé. Esta cultura desapareció mucho antes de que los españoles llegaran al continente americano. La iconografía se distingue por la referencia a cuestiones naturales, principalmente a los ríos, al agua, al viento, a los animales. Entre algunos de los animales más importantes que influyeron en la iconografía de Paquimé se encuentra la guacamaya, porque los antiguos pobladores de Paquimé cultivaban guacamayas, y también la serpiente. La serpiente es un animal que ha tenido influencia en muchas de las culturas indígenas prehispánicas en México y en varios países. Aquí en Paquimé se concibe la figura de la serpiente, por ejemplo, como un animal con dos cuernos, pero hay otros lugares del país donde la serpiente va cambiando en su significado y en su manera de manifestarse en la iconografía. El tatuaje estilo Paquimé es algo que se ha desarrollado por parte de un tatuador de aquí de la ciudad de Chihuahua que se llama David Ortiz, mejor conocido como El Chamuco. Él tiene su estudio de tatuaje aquí en el centro de la ciudad de Chihuahua. Entonces él se metió mucho a estudiar la iconografía de Paquimé, la de las vasijas originales de Paquimé, pero también la iconografía que ha sido elaborada por las personas que viven en la comunidad de Mata Ortiz, allí en Casas Grandes. La comunidad de Mata Ortiz ha desarrollado también su propia iconografía a partir de vasijas, principalmente influenciada por la cultura de Paquimé, pero a lo largo del tiempo y a lo largo de las 4 o 5 generaciones que existen actualmente, cada quien ha podido desarrollar su propio estilo en la elaboración de vasijas y por lo tanto ahorita en la actualidad Mata Ortiz ha generado un estilo propio para la elaboración de vasijas y por lo tanto en su iconografía. Entonces estas dos influencias, tanto la de Paquimé como la de Mata Ortiz, se vienen conjuntando en el tatuaje. El tatuaje tiene varios estilos. El primero que fue el asociado a la iconografía de Paquimé y que utiliza los mismos colores y líneas o figuras que tiene la iconografía de Paquimé. En otro de los estilos de ese mismo tatuaje, estilo Paquimé, está el que incluye ya otros colores y donde se representan algunas figuras de animales con iconografía de Paquimé y de Mata Ortiz. Entonces, los estilos del tatuaje han ido cambiando dependiendo de lo que le va influenciando al tatuador, pero sí muy apegado a cómo se trazan las líneas por parte de los artesanos y artesanas de Mata Ortiz y por parte de la antigua cultura de Paquimé. Esto comenzó a raíz de un proyecto que el tatuador hizo justamente para estudiar un poco más sobre la iconografía de Paquimé y la de Mata Ortiz. Este proceso comenzó aproximadamente en el 2014 y en aquellos tiempos, bueno, como en el 2010, y en aquellos tiempos se empezó a asociar con otras personas como un fotógrafo muy reconocido que se llama Raúl Ramírez Quigra, unas antropólogas, Nelcy Requena, y otras personas que influenciaron también y le aportaron en el conocimiento de la iconografía del trabajo. Entonces, en aquel tiempo se hizo una exposición fotográfica sobre el tatuaje estilo Paquimé con influencia de las culturas de Mata Ortiz y de Paquimé.
Entonces, este proyecto aún no termina porque la idea es generar pues una compilación fotográfica fundamentada en cuestiones académicas que pueda ampliar todavía más el trabajo realizado por este tatuador. Entonces, el trabajo de investigación que yo hice se llama La influencia iconográfica de Paquimé en la producción contemporánea de cerámica y tatuaje aquí en la ciudad de Chihuahua. Este proyecto de investigación lo realicé para mis estudios de maestría en estudios culturales en el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, y es solamente una parte de todo lo que ha generado esta idea que tuvo el tatuador David Ortiz en algún momento, sobre la manera en la que la iconografía va permeando en otras ideas, en otras culturas, en otras formas de manifestarse y cómo va cambiando a través del tiempo. Entonces esta investigación es solo una pequeña parte de lo que es toda la influencia que ha generado Paquimé y Mata Ortiz en la cultura chihuahuense. Hay varios momentos en relación a la apropiación cultural. El primero lo hace la comunidad de Mata Ortiz porque no son herederos directos de la cultura de Paquimé. Como les dije, la cultura de Paquimé desapareció mucho antes de que los españoles llegaran, entonces no se sabe dónde quedaron sus pobladores. Pero sí hay una herencia que se ha transmitido a través de lo que las personas de Mata Ortiz han encontrado en los patios de sus casas, que son las vasijas originales de Paquimé. Durante mucho tiempo estuvieron escarbando su propio territorio y ahí había enterradas varias vasijas que posteriormente fueron imitando y después fueron desarrollando su propio estilo. Entonces esto se va transmitiendo también de generación en generación y la iconografía va sufriendo algunos cambios, pero se conserva en su esencia. A esto yo les llamo esencia mítica porque es como un teléfono descompuesto, pero en imágenes. Hay una figura que es arquetípica, es decir, una figura que proviene no tanto de las vasijas, pero sí, por ejemplo, de las cuevas, de los ríos, de las piedras. Entonces, estas imágenes que se encuentran en petrograbados se traducen también en las vasijas de Paquimé. Luego, la misma imagen se va traduciendo en las vasijas de Mata Ortiz y esa misma imagen se traduce al tatuaje. Entonces podemos ver 3 imágenes que son la misma, que le cambian algún trazo, algún detallito, pero se conservan en su esencia, ¿sí? Hay una esencia, en el teléfono descompuesto hay una esencia del mensaje y en la imagen también. Hay una esencia de la imagen o incluso una esencia de lo que puede significar esa imagen, pero va cambiando a través del tiempo. Y en cuestiones de significados también va cambiando. Los significados son inherentes a las personas y a las culturas. Entonces, lo que significaba tal vez antes unos círculos concéntricos, tal vez ahorita no es el mismo significado porque no es la misma interpretación, y como no es un conocimiento que se transmite de generación en generación desde los antiguos pobladores de Paquimé hasta nuestros días, hay por ahí un corte en donde la cultura de Mata Ortiz interpreta también, hace sus propias interpretaciones y sus propias interpretaciones tanto en el significado como en la manera en la que desarrollan la iconografía. La mercantilización de la cultura generalmente se ha dado en los últimos tiempos y se puede pensar que para el caso de Mata Ortiz pues hay una cierta apropiación cultural de una cultura que de cierta forma pues estaba ahí, ¿no? Y los productos de esta apropiación cultural, que son las vasijas, pues sí se comercializan en dólares y por miles de dólares. Entonces, esto es algo que como es diferente a como ha sucedido en otras culturas sobre la apropiación cultural. Para el caso de Mata Ortiz, esta apropiación cultural fue buena
porque ayudó mucho a que el pueblo saliera adelante en una época en la que prácticamente estaba convirtiéndose en un pueblo fantasma. Actualmente, la mayoría de las familias de Mata Ortiz se dedican a la venta y a la elaboración de este tipo de artesanías y han tenido reconocimiento a nivel nacional e internacional. Entonces, esto es algo que ha beneficiado mucho a las familias artesanas y que ahora en estos contextos pues les ha resultado difícil salir adelante, pero continúan transmitiendo esta herencia que se han hecho por sí mismas, porque esto es algo que aprendieron a hacer, ¿sí? Que nadie les enseñó, que las primeras personas que empezaron a hacerlo ahorita ya son personas ya muy mayores, pero que fueron las primeras que iniciaron con esto y que lo transmitieron a sus hijos e hijas y a su vez lo transmitieron a las siguientes generaciones. Entonces es algo se ha vuelto en algo propio que fue apropiado, pero que es parte de la cultura de la región y que nos distingue a nosotros como chihuahuenses porque es algo que nos representa a nivel nacional e internacional. En este caso puede considerarse como una vía de difusión, porque no puede haber una afectación del valor cultural a menos de que nosotros como cultura y sociedad se lo demos. Entonces, esto ha sido al contrario, ha sido algo que ha beneficiado mucho a las familias que trabajan con esto y que ha sido muestra de una muestra que representa mucho a la cultura del estado de Chihuahua. En relación a Paquimé y los pueblos originarios, bueno, hay pueblos, no nada más el de Paquimé, existen muchos otros pueblos, unos 20, 30 pueblos que existieron aquí en el estado de Chihuahua y que actualmente ya no existen. ¿Por qué? Porque hubo una época en la que se designó que se tenían que exterminar a los pueblos originarios de Chihuahua, como historias que hemos conocido en relación a los apaches, por ejemplo. Hay solamente 4 pueblos que sobrevivieron porque se escondieron en la sierra. Es el pueblo conocido comúnmente como Tarahumara, pero que prefieren que se les llame Rarámuri, quienes son conocidos como Pima, pero prefieren que se les llame Ova, Guarijó o Guarijío, y Tepehuanos del Norte, quienes prefieren que se les llame como Ódami. Estos 4 pueblos viven en la zona serrana de aquí del estado de Chihuahua y se les llama pueblos originarios porque son quienes habitaban el territorio del estado mucho antes de que llegaran los españoles. También hay otros pueblos que también son originarios, pero que su arraigo territorial lo tienen en comunidades del centro y sur del país. Principalmente en la ciudad de Chihuahua y en Ciudad Juárez existen más de 20, 30 pueblos que pertenecen a culturas del centro y sur del país, pero que ya son residentes desde hace varias generaciones aquí en el estado de Chihuahua. Entonces, en relación a los pueblos originarios, es muy importante que nosotros como personas no indígenas aprendamos a conocer un poco acerca de la cultura de los pueblos originarios para poder entender lo que tenemos que respetar. Porque lamentablemente en nuestro país y sobre todo en nuestro estado existe todavía mucha discriminación y esta discriminación es inherente a las personas. Es decir, nosotros muchas veces no somos conscientes de la manera en la que estamos discriminando a las personas de pueblos indígenas o pueblos originarios porque nos han enseñado o de cierta forma hemos crecido con la idea de que se les puede llamar de tal forma, o sea, que se les puede llamar a las mujeres María, que se les puede llamar a las mujeres comadre, que siempre van a estar pidiendo dinero, que son pobres, que no tienen estudios. Estas son ideas falsas que están en nuestra concepción y que debemos de aprender un poco de las culturas de los pueblos originarios para poder respetarlas, conocerlas, valorarlas y ser un poco menos discriminatorias con ellas.
Las personas que no pertenecemos a un pueblo indígena debemos de familiarizarnos con las culturas de los pueblos originarios que radican en el estado de Chihuahua, porque debemos de ser un poco más conscientes respecto al daño que estamos haciendo hacia las personas en cuestiones de discriminación. Entonces hay que aprender a tratar a las personas mayores, por ejemplo, con respeto, con el mismo respeto que trataríamos a cualquier persona mayor, ¿sí? Tratar de no hacer invisibles a las personas indígenas cuando están en nuestro ámbito laboral, cuando convivimos con estas personas en las escuelas, en sitios públicos. Hay que tratar de no hacerles invisibles y procurar respetarles, siempre dirigirnos hacia ellas y ellos con profundo respeto de toda la sabiduría y el conocimiento que podríamos empezar a valorar de las personas de pueblos indígenas. Como tú sabes, yo soy licenciada en Letras Españolas. Entonces tú dirás, bueno, ¿y esto qué tiene que ver, no? Sí tiene mucho que ver porque en algún momento yo me metí mucho en la promoción de la lectura. Y la promoción de la lectura, sobre todo la promoción de la poesía y la escritura de poesía, me llevó a considerar la gestión cultural. Luego de desarrollarme en ámbitos de gestión cultural, me fui encaminando en temas de promoción cultural, elaboración de proyectos culturales, asesoría de proyectos culturales. Y después de esto me interesó conocer más sobre la cultura. Y es así como llegué a estudiar la maestría en estudios culturales. La maestría en estudios culturales es más en relación a temas académicos. Y para mí era más importante la gestión y la promoción cultural, pero luego me di cuenta que los estudios culturales también tienen cosas muy interesantes que podemos desarrollar. Entonces, a partir de los estudios culturales, sobre todo a partir de este trabajo de investigación sobre iconografía que les comento, es que me he incluido más en la investigación sobre las culturas, específicamente las culturas de los pueblos indígenas, porque mi proyecto de investigación sobre iconografía nació de la idea de hacer un panorama general de la iconografía de todos los pueblos indígenas del estado, cosa que para 2 años iba a ser imposible, ¿no? Entonces, primero me dediqué a Paquimé, y mi idea era continuar desarrollando temas en relación a las culturas de los pueblos originarios sobre su iconografía. Pero ya luego me empecé a inmiscuir en temas de género y a trabajar con mujeres de los pueblos indígenas, entonces me apasioné de eso, del conocimiento de su cultura, del trabajar con ellas, de aprender de ellas, de ser más sensible, más respetuosa, de procurar que mi trabajo sea más en relación a lo que ellas desean que obtener a partir de las personas externas que trabajamos con pueblos indígenas. Entonces eso me llevó a investigar sobre la situación social y cultural de las mujeres indígenas de Chihuahua. Luego también los temas en relación a salud y sobre todo mi curiosidad sobre la concepción de la salud en los pueblos indígenas me llevó a realizar documentos que dan cuenta de cómo las personas externas que proporcionan servicios de salud, cómo deberían de acercarse a las personas de los pueblos originarios para dar estos servicios. Entonces, a raíz de eso, he desarrollado algunos proyectos de investigación que han terminado en publicaciones en relación a temas de pueblos originarios, cultura, cosmovisiones, temas de salud y la manera en que las instituciones y las personas externas podemos acercarnos a trabajar con pertinencia cultural e interculturalidad hacia los pueblos indígenas.